Entonces, ahora sí. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestro hermano Miguelito, a su papá, su mamá, también a nuestro hermano Abimael que nos acompaña. ¿Cuántos le dan la bienvenida a los hermanos? Ellos son un apoyo grande y el Señor pues los va a ellos a compensar, ¿verdad? Y allí los demás somos de casa, amén. Hay algunos que se nos han quedado por ahí, pero hay que motivarlos también. A nuestro hermano pastor, pues usted ya sabe, tiene su ocupación, pero también el Señor pues le va a ayudar, amén. Pero lo importante es que estamos en la casa de Dios y estamos bendecidos. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Sabe que el salmista David era un gran adorador. De los adoradores que hay en la Biblia, fíjese que él es uno de los que más destaca. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe por qué destaca David ser un gran adorador? Porque David adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Y David, a pesar de que él era un rey, era alguien que estaba bien ocupado. ¿Sabe usted que un presidente debe estar muy ocupado en todas las cosas? Tantas cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Pero aún así dice que él anhelaba estar en la casa de Jehová todos los días de su vida, decía. Todos los días, imagínense usted. Esa es una gran bendición. Muy bien. Estamos en un buen momento. Vamos a ir a la escritura, mis amados hermanos, para poder meditar en la palabra del Señor. Quiero que busquemos el evangelio de el apóstol Juan, capítulo 6. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 6. Estaremos ahí tomando un pasaje para poder fundamentar el mensaje, la meditación de hoy. Capítulo 6, versículo del 37 al 40, lo vamos a estar allí leyendo. Amén. Juan capítulo 6, versículo 37, 38, 39 y 40. ¿Lo tiene? Lo vamos a leer en forma antifonal para compartir. Leeré el 37, usted lee el 38, luego el 39 y nos unimos en el 40. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo le echaré fuera. El 38. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Juntos en el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que pues nos ministre con su palabra. Amén. En esta hora, Padre Celestial, venimos ante su presencia. Señor Jesús, me pongo, Señor, en sus manos, para que pueda, Señor amado, su Santo Espíritu darme, Señor, esa palabra, Señor, necesaria para nuestra vida. Sabemos que su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sea, Señor, esa palabra revelada, ungida y inspirada de su Santo Espíritu, para poder ministrar, Señor, a las vidas. Que haya, Señor, una bendición para aquella persona que va a escuchar el mensaje de su palabra. Y que su palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Que haya, Señor, libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza, ánimo, perseverancia al salvo. Todo para la gloria de su gracia y su nombre. Espíritu Santo, usa mi vida
para que pueda yo entregar el mensaje de su palabra con claridad y con la gracia que usted, Señor, nos da para poder comunicar el mensaje de su palabra. Y esta hora oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Se puede sentar si es tan amable. En esta oportunidad, mis amados hermanos, tengo como tema de meditación la soberanía de Dios y el albedrío humano en la salvación. Tema de reflexión o de meditación en esta oportunidad: la soberanía de Dios y el albedrío humano en la salvación. Como este es un culto de estudio bíblico, pues este es doctrina. Amén. Y necesitamos pues tener esta bendición pues de estudiar la palabra de Dios. Sabe que históricamente hablando, en la historia de la iglesia y aún en la actualidad, hay tres conceptos sobre la salvación. Las iglesias aún evangélicas enseñan estos tres conceptos que le voy a dar ahora, ¿verdad? Y nos vamos a centrar en uno para poder definir cuál está correcto y cuál no. Y vamos a ver por qué los otros no, ¿verdad? Nosotros lo que vamos no es, hermanos, ¿cómo le puedo explicar? No nos interesa en el sentido la persona, sino el sistema o la doctrina, qué es lo que enseñan. Porque usted sabe de que si enseñamos una doctrina errónea, entonces corremos el riesgo de ¿qué? De estar caminando no en el camino correcto, sino en el incorrecto. Y entonces el Señor Jesucristo, Él enseñó a sus discípulos que había que escudriñar, dice, las Escrituras, porque en ellas dice que está la vida eterna. Cuando Él dice escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Todos ellos son eruditos los que enseñaron esto, amén. Pero vamos a ver quién es el que está en la razón. Muy bien. Hay tres conceptos. El primero se llama pelagianismo. Ese nombre no lo vaya a escuchar raro. Eso viene de Pelagio. Era un erudito que existió en el siglo 4 y 5 después de Cristo y que era contemporáneo de San Agustín. Tal vez usted ya ha escuchado esos nombres, o el hermano que ha estudiado un poquito de doctrina o teología lo ha escuchado. Muy bien. Ellos eran académicos, o sea, eran estudiantes y maestros de la palabra, pero tuvieron influencia en las enseñanzas, de tal manera que hubo muchas personas que, como le puedo explicar, aprendieron esa doctrina y bueno, y la enseñaron. Eso es lo que pasa. Entonces, Pelagio, él era un erudito britano, ¿verdad? Ahora se entiende, ¿verdad?, de que los que son britanos, ¿de qué país son, hermano? Los que dicen britanos. Amén. La cosa es de que este erudito, ¿verdad?, enseñaba un concepto sobre la salvación. Se lo voy a explicar. Él decía, y él tenía la idea de que el ser humano por su propia cuenta puede tomar la iniciativa para su salvación. Escuche bien. Y no depende de la gracia de Dios para dar el primer paso. El hombre mismo puede hacerlo mediante la conversión religiosa, mediante su fuerza de voluntad. Y él decía, eso es lo que enseñaba él, hablando del hombre, puede arrepentirse del pecado, obedecer los mandamientos de Dios y dar la vuelta a una nueva vida. Es decir, que el hombre es responsable por sus obras y recibe gracia según sus méritos. Eso es lo que él enseñaba, o sea, Pelagio, eso es lo que enseñaba. Este concepto es erróneo porque no depende de la gracia de Dios, sino que depende solo del puro esfuerzo humano. Por eso es que ha sido catalogado que no está bien ese concepto. Pero fíjese que me llama la atención de que hay hermanos que creen ese concepto y hay hermanos que lo enseñan desde la iglesia evangélica. No solo la iglesia católica enseña este concepto, porque eso es lo que enseña la iglesia católica. Usted sabe, salvación por obras. Y en base a sus obras usted recibe mérito. O sea que el hombre pues se granjea la salvación. Y la salvación no recae tanto pues sobre la gracia de Dios, sino que recae sobre la responsabilidad del hombre. Eso es lo que él enseñaba.
Muy bien. También tenemos otro concepto, y este concepto es el calvinismo. ¿De dónde viene esto de Calvino? Juan Calvino fue un erudito, un maestro que existió en el siglo XVI, allá por la época de Martín Lutero, ¿verdad? Él fue un reformador de la iglesia protestante, como se conoce, ¿verdad? Enseñó cosas buenas, no todo lo que él enseñó fue malo, pero enseñó un concepto de salvación, sí, erróneo. Pero ese concepto no era de él, él lo agarró de Agustín, de Hipona, un erudito que también, ¿verdad?, existió en el tiempo de Pelagio, allá por el siglo IV después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que enseña el calvinismo? Juan Calvino, ¿verdad?, él era francés, ¿verdad?, y él enseñó esto. El calvinismo es la idea de que, de Dios, ¿verdad?, que Dios hizo una predestinación incondicional. Ese es el concepto de él. Y él decía de que Dios en forma arbitraria y sin motivo alguno preestableció antes de la fundación del mundo el destino de toda la raza humana, habiendo escogido una pequeña porción de esta para que hiciese el bien y fuera salva, y otra enorme porción para que hiciese lo malo y fuera condenada de manera forzada, o sea, obligados. El que ya nació para hacer malo va a ser malo, y obligado va a hacer el pecado, y obligado va a ir al infierno. Y el que pues sí fue pues sí también, ¿verdad?, predestinado, elegido para ir al cielo, obligado va a ir al cielo aunque viva pecando. Eso es el concepto de ellos. Esto significa que nadie puede hacer nada por cambiar su destino, tan solo aceptar el destino arbitrario que Dios le asignó antes de que naciera en este mundo. Porque Juan Calvino, así como Agustín, ellos enseñaban de que no todos nacen en la misma condición, decía. Algunos han nacido, dice, para vida eterna, y otros han nacido para muerte eterna. O sea, ellos están hablando de que Dios, antes de que nacieran las personas, incluso antes de la creación, estableció y fijó el destino de todos, ángeles y humanos. Y no hay forma de revertir ese destino, aunque alguien quiera ser salvo, pero si ya está en el decreto de reprobación, ese prójimo pues tiene que conformarse pues a esa voluntad. Dicen ellos, pues, ¿verdad? Estamos hablando de que ese es el concepto de ellos, ¿verdad? Eso es lo que le estoy diciendo. Muy bien. Vamos a ver, vamos adelante. Este sistema doctrinal también es erróneo. Los eruditos han encontrado que es erróneo y tiene dos implicaciones o consecuencias teológicas. Uno, acusa y difama a Dios como el autor del pecado, al decidir crear a seres humanos réprobos para que pequen y sean condenados. O sea, ellos no se lo dicen, pero el sistema en sí tiene eso, en la doble predestinación incondicional. Porque si Dios desde antes de la eternidad, en la eternidad del pasado, decidió crear y ordenarle al hombre que caiga en el pecado y que peque, y que así pecando vaya al infierno, está acusando a Dios de que Él fue el autor del pecado. Estamos hablando del sistema, amén. Eso no es bíblico. 2. Niega el albedrío libre del ser humano, puesto que enseña que nadie de los elegidos puede resistir la gracia de Dios, porque ellos enseñan que la gracia de Dios es irresistible. Obligadamente serán salvos aunque persistan en pecar. Ahí está más todavía el error. He escuchado el concepto de que salvo siempre salvo, que alguien que hizo una confesión de fe y ya con esa confesión de fe está fijo su destino, según ellos. O sea que le da a ellos, ¿verdad?, en ese concepto les da apertura para que continúen pecando, y según ellos van a ser salvos, porque entre comillas están elegidos. Muy bien, por esa razón es erróneo, ¿no? Yo no estoy diciendo que los eruditos así lo han refutado. Quien se encargó de refutar esas dos doctrinas o esos dos sistemas es un erudito llamado Jacobo Arminio. Vivió en el siglo XVI, ¿verdad? Y entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y encontró que había error en los dos sistemas, porque a él le enseñaron el calvinismo. Y también se enseñaba en ese tiempo el pelagianismo. Entonces él fue a la Escritura y al Espíritu Santo para que le revelara cuál es la verdad, si había error en esos sistemas y cuál era la verdad. Entonces él enseñó lo siguiente, ¿verdad? Jacobo Arminio.
Y por ahí es la doctrina que enseña que la salvación es solo por la gracia de Dios, así como lo dice la Biblia. No hay nada meritorio que podamos hacer nosotros los seres humanos que no esté basado en la gracia de Dios en Cristo. O sea, que la elección y predestinación, según Arminio, o la salvación está centrada en Cristo, es cristocéntrica. Y dice así, está basado en la gracia de Cristo. Dice, sino que Jesucristo, por la gracia de su Espíritu Santo, nos da la libertad para decir sí o no al llamado de Dios a la salvación. Ahí está. O sea que el hombre, aunque esté atado, pero le llega un punto en que la gracia de Dios opera y le da la facultad al hombre de decirle sí al Señor. Sí, ¿verdad? Sí acepta la gracia. Por eso, no hay nada meritorio que podamos hacer que no esté basado en la gracia de Dios en Cristo, sino que Jesucristo, por la gracia de su Espíritu Santo, nos da la libertad de decir sí o no al llamado de Dios a la salvación. Por tanto, el arminianismo es el punto intermedio, el balance o equilibrio teológico entre los extremos del calvinismo y del pelagianismo. En otras palabras, esta es la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque está consistente con lo que enseña la Biblia. Es la doctrina bíblica correcta porque enseña que la salvación se produce como un don de la gracia de Dios. Toda la actividad de la vida cristiana, de principio, continuidad y fin, depende de la gracia de Dios. Amén. Depende de la gracia de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, este sistema ha sido atacado desde todos los puntos, porque no solo hay esos dos puntos, pero estos son los que prevalecen en la iglesia cristiana evangélica. Y pues yo he estado en todas esas iglesias y en todas esas posiciones, no se preocupe. Mis pastores han estado en esas posiciones, pero bueno, gloria sea al Señor. Muy bien. Punto número 1 ahora. La soberanía libre de Yahvé Dios. O si usted quiere, la soberanía libre de Jehová Dios. ¿Qué es eso de soberanía? Eso es bien simple. Que Dios es el que gobierna. Que Dios es el que reina. ¿Cuántos creen que Dios reina? Que Dios gobierna todo. Que Él creó todo. Y como creó todo, también lo gobierna. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero vamos a poner esto de la soberanía libre de Dios en la cuestión de la salvación. Amén. En la cuestión de la salvación. Vamos a ir rápidamente en el pasaje que tenemos, Juan 6, 44 y 45. Ahí lo tiene usted. Juan 6, 44 y 45. ¿Qué dice allí, hermano? ¿Alguien me lo puede leer rápido? Allí mismo en el pasaje, un poquito más abajo está 44 y 45. ¿Qué dice allí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Siga. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Allí nosotros vemos de que la iniciativa y quien decide salvar es de Dios, no del hombre. O sea, el problema de Pelagio es que él decía que el hombre podía iniciar la salvación y solo en el hombre recae la responsabilidad de la salvación, pero de Dios nada. Y el problema del calvinismo es que, pues sí, le pone toda la responsabilidad a Dios y el hombre ¿qué? No hace nada, ¿verdad? Y esos son los extremos. Muy bien. Voy a dar una definición que es soberanía. La soberanía libre de Yahvé Dios o de Jehová Dios, como usted lo conoce, significa que es Dios el que ha decidido salvar al ser humano. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús, ¿o no? Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es decisión de salvar. ¿Y de dónde sale eso? Del amor de Dios, amén. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Amén. Porque Dios nos ama, estamos aquí. Muy bien, continuando con ese concepto. Ha decidido salvar al ser humano y que es Dios quien toma la iniciativa en el proceso de salvación. Es Dios, amén. Ese es Dios que diseñó todo en la eternidad. Él toma la iniciativa en todas las facetas de la salvación. Por eso el Señor Jesús decía, yo he venido, ¿qué decía? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es iniciativa de Dios, amén. Eso es lo interesante. Y cuando Él hace el llamamiento, es Él a través de su Espíritu.
Nuestro Señor Jesucristo, basado en lo que hizo en la cruz del Calvario, por su Espíritu Santo, llama y atrae así a todos los pecadores a su gracia y a su gloria. Y sin esta bondadosa iniciativa divina, nadie se podría acercar a Él. Absolutamente nadie. El hombre, en vez de que tratar de acercarse a Dios, en vez de eso se va alejando, se da cuenta. ¿O no se da cuenta de eso? No vea cuántos hermanos uno los invita. Hermano, venga a la iglesia. Oh, al ratito voy a ir. Hermano, trabaje aquí con nosotros, hombre. Se va a unir a esta misión. Sí, hombre, yo quiero ganar alma. Pero a la hora de las horas, cuando ya estamos aquí, ya se ve que no quiere. ¿Y en dónde? ¿Qué pasa? Pues, ¿verdad? No quiere, ¿verdad? Entonces, pero esa es la situación de que, como tiene albedrío libre. Muy bien. Teológicamente hablando, le voy a dar un concepto. Esto de que Dios es el que antes toma la iniciativa y que atrae por su espíritu, los eruditos le llaman gracia preventiva, o sea, una gracia que viene antes de la salvación, o gracia cooperativa. El hombre, por la gracia preventiva del Espíritu Santo, esto es la gracia que viene antes, que atrae, que ilumina, que convence, capacita, habilita y liberta al ser humano para que éste pueda y quiera responder al llamado divino y decir: sí, Señor Jesús, yo te acepto. Sí, creo en ti, Señor. Sí, me arrepiento de mi pecado. Sí, ahora te obedezco, Señor Jesús. Es por esa gracia que está antes, o sea, esa gracia antes de que el hombre dé una respuesta, ya el Señor ya lo ha trabajado en el corazón. Por eso es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Interceder por los perdidos. ¿O no es eso lo que el Señor dice? Pues que hay que clamar por el perdido para que esa gracia llegue a donde Él. Y cuando ya se le presenta el mensaje de salvación en forma escrita o oral, Él dé una respuesta, puede decir: sí, Señor Jesús, yo te acepto a ti, ¿verdad? Pero es esa la gracia. El Espíritu Santo se encarga de eso. Amén. Aquí está con nosotros el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Le voy a dar una ilustración para que usted lo entienda un poquito mejor. En una oportunidad, el Señor Jesús y sus apóstoles iban en una travesía en un lago. El Señor Jesús los mandó hacia adelante a ellos y Él se quedó atrás. ¿Qué se quedó haciendo el Señor? Orando. Y hay alguien que era bueno para orar, el Señor Jesús, ¿sabía usted? Se quedaba orando, y se quedaba orando no poquito tiempo, se quedaba orando horas allá atrás se quedó orando. Y entonces, cuando los apóstoles iban en aquella barca, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eso está en Mateo capítulo 14, de que se desató una gran tormenta en ese lago. ¿Ha leído usted eso, verdad, hermano? Y al desatarse esa gran borrasca, esa gran tormenta, ellos pensaban de que, ¿verdad?, algo iba a pasar. Pero la cosa es algo de que vieron venir al Señor desde lejos y ellos gritaron: ¡ay, un fantasma! O sea, se asustaron, creían en las locuras de los fantasmas. Pero el Señor les dijo: no temáis, yo soy. Fíjese bien. ¿Y qué pasó ahí, hermano? El Pedro le dice: Señor, si tú eres, di que yo vaya donde ti. Y entonces, ahí vamos en la iniciativa de Dios. La iniciativa de la gracia divina. Jesús le dice a Pedro: ven. Esa es la iniciativa de Dios. Respuesta del albedrío libre humano. Y descendiendo Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Esa es la respuesta del albedrío libre del hombre. Señor, sálvame. El Señor le dice: ven a mí. Y entonces la persona empieza a caminar donde el Señor, pero cuando ve que la cosa va dura, entonces se pone y clama al Señor. Entonces, resultado de la cooperación divina humana, al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró, o sea, lo salvó. Ahí está. O sea que allí no hay ningún mérito, como algunos creen, ¿verdad? Porque los calvinistas atacan esta doctrina de Arminio, porque él es el que les rompió, ¿verdad?, la rigidez pétrea, ¿verdad?, de que estaban condenando a muchas personas inocentes, ¿verdad?, de saber. Entonces, y bueno, todos los errores que ellos tienen. En que le haya pedido auxilio el apóstol Pedro al Señor Jesús, no hay ningún mérito, porque él estaba hundiéndose y ya estaba hundido. ¿Quién es el que tiene el mérito? El Señor Jesús, porque él llega y ya cuando estaba ya hundido, cuando él estaba así con la mano hacia adelante, el Señor Jesús viene y lo agarra. En extenderle la mano al Señor no hay mérito. El Señor Jesús es el que tiene el mérito. Amén. Este es para darle una ilustración, ¿verdad? Gloria sea al Señor.
Muy bien, el Espíritu Santo a través de la gracia cooperativa o preventiva llama a todas las personas al arrepentimiento, a creer en Cristo. ¿Cómo es eso que a todas las personas? Sí, todas las personas. Ve ahí la cita que tenemos aquí. Quiero que vamos a Juan 12:32. Ahí más adelantito está Juan 12:32. ¿Qué dice ahí eso? Juan 12:32. ¿Qué dice, amado hermano, amada hermana? Juan 12:32. ¿Qué dice? Léalo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Gloria a Dios. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús, ¿verdad? Dice, y yo, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? En primera persona, si soy levantado de la tierra, hablando de que Él iba a resucitar, ¿verdad? A todos atraeré a mí mismo, a todos. Eso es lo que le enseña. Y cuando Él ordena predicar a los apóstoles, ¿qué les dice? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quiénes son las criaturas? Nosotros, los seres humanos, pues. A toda criatura, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Allí depende, o sea, hay una decisión del hombre, amén. O sea, Dios toma la iniciativa, Dios hace posible la salvación, pero el hombre tiene que dar una respuesta, amén. Gloria sea al Señor. Entonces, a todos, gloria a Dios. Es una gracia para todos. Hay una historia bien bonita de John Wesley, que él tomó este sistema de Arminio, de que la salvación estaba dispuesta para todos, pero había que dar una respuesta con el asentimiento de la voluntad del hombre o el albedrío libre. Y se cuenta de que John Wesley, con eso de que la gracia de Dios está para todos, ganó cerca de 250,000 almas según las estadísticas de John Wesley, Juan Wesley, un inglés que vivió en el siglo XVIII. Entonces a eso se le llama el sistema arminiano wesleyano. Y de él viene esa enseñanza de que cuando un hermano ha caído, pues se puede reconciliar. De John Wesley, amén. Pero bueno, lo interesante es que les predicaba a las personas y el Espíritu Santo traía masas, traía grandes multitudes. Él predicaba con George Whitefield. El profeta George Whitefield era calvinista, pero igual predicaba lo mismo, que tenían que arrepentirse de las personas, que había que creer, ¿verdad? Predicaba el mismo evangelio que está aquí, amén. Y ganaron miles de almas, amén. Él es el fundador del metodismo, John Wesley, y él trajo el evangelio también aquí a Estados Unidos. Todas las iglesias pentecostales proceden de ese sistema arminiano wesleyano. Arminiano por Jacobo Arminio, wesleyano por John Wesley, amén. Muy bien, entonces el Espíritu Santo es el que atrae a las personas, gloria sea al Señor, y es Él el que los ilumina, los convence, amén. Entonces el Espíritu Santo atrae por su gracia cooperativa a todas las personas al arrepentimiento que creen en Cristo. Esta gracia cooperativa precede a toda respuesta humana a la iniciativa del Espíritu Santo en su vida. O sea que es antes, que ya está trabajando. Fíjense que es interesante eso, que el Señor, antes de que la persona dé una respuesta, Él ya lo ha trabajado. O sea, a veces el Espíritu Santo lo trabaja hasta en sueños a la persona, o no lo trabaja por sueños. Cuando el hermano o la hermana le entrega un tratado a alguien, algo pasa en la persona. Aunque el enemigo le diga, no leas eso, pero el Espíritu Santo por ahí le está dando que lea. Y al ratito ya empieza el mensaje. Hay quien que por un tratado ha sido convertido, ¿sabía usted? O por un mensaje oral que un hermano así pequeñito le Cristo te ama, mira, Él quiere salvarte, pero quiere que tú lo aceptes. Ya con ese mensajito que le queda allá. Y el Espíritu Santo lo sigue trabajando con eso mismo. Dice, ¿cómo se llama? Un ex sacerdote, Alex Márquez, no sé si lo ha escuchado, era salvadoreño, que un evangelista, un anciano, llegó a la casa de él, tocó la puerta, y él dice que se peleó con ellos, pero como ellos no andaban peleando, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando uno anda evangelizando, no hay que andar discutiendo con nadie. Muy bien, dice que él los insultó, que eran aquí, que eran allá, pero él le dijo, joven, le quiero decir algo, solo algo le quiero decir. Dice que el anciano era alto, delgado, andaba un sombrero, pero se quitó el sombrero, ¿verdad? En reverencia, cuando está predicando la palabra del Señor, no tiene que estar usando algo. Sacó de una cebadera, ¿va? Una matata. Usted sabe qué es eso de cebadera, ¿verdad? Una matata, así como el zurrón que andaba David, pues.
y allá andaba la Biblia, y hizo como la seña de que iba a sacar la Biblia, pero no, como él no le dio tiempo de nada, los insultó y todo, y le dijo: joven, solo algo le quiero decir, Dios va a tratar contigo, y lo señaló. Y cuando le dijo Dios va a tratar contigo, vio que salió algo de él y lo impactó en el cuerpo, que hasta lo estremeció. Pues dice de que es lo que ese anciano le dijo, le quedó como una imagen a él, como una visión. Cuando él estaba comiendo, dice que le venía esa visión: Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar contigo. Y eso no lo dejas en paz, hasta que el Señor realmente lo llegó al rendimiento y sí aceptó. O sea, él lo fue trabajando hasta que lo aceptó, pues en una campaña donde estaba un evangelista, que habían llegado según a expulsarlo. Y cuando llegó, dice que sintió como que se paró en cables eléctricos ahí. O sea, ahí estaba la presencia del Espíritu Santo. Y allí se rindieron ellos, se arrepintieron, creyeron en el Señor. Muy bien, fue salvo, pero el Espíritu Santo lo estuvo trabajando, amén. Esa es la gracia, así le llaman los eruditos, ¿verdad? Esa es la gracia que capacita, habilita, le da al hombre la oportunidad, la capacidad de responder a la gracia de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, punto número 2, el albedrío libre del ser humano. Ahí lo tenemos cerquita. Juan 36:37, en el principio de la lectura. ¿Qué dice ahí, hermano? Juan 6:37. Juan 6:37, ¿qué dice ahí? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hasta gloria a Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo lo echo fuera. ¿Qué es lo que le ha dado el Padre? Le ha dado la humanidad para que la salve, y no así lo dice el Señor en su mensaje, pues. De tal manera amó Dios al mundo, el mundo, pues la humanidad, y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, no hay límite, porque algunos apóstoles creían que solo al pueblo de Israel era la salvación, como Pedro, ¿se acuerdan? Pero el Señor le despejó ese prejuicio y le dijo: no, es para todos, pero él tiene que dar una respuesta. Y ahí entró el apóstol Pablo, y por él pues estamos aquí bendecidos, gloria a Dios, porque entendieron bien el mensaje. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo lo echo fuera. No hace acepción de personas Dios, como enseña el calvinismo. El calvinismo enseña que hay una gran discriminación ahí en Dios, según ellos, ¿va? Pero la palabra del Señor no enseña, el Señor Jesús no lo enseñó. Muy bien, ¿qué es eso? El albedrío libre del ser humano significa el poder humano de obrar por reflexión y elección. Implica una libertad verdadera. Esto es la capacidad real para escoger entre cosas opuestas. Gloria a Dios. Después de la caída de Adán, la imagen de Dios en el hombre fue dañada. Sus pensamientos, sentimientos y voluntad. Debido a eso, el ser humano es incapaz por sí mismo de restaurar la relación con Dios. Ahí era el problema que tenía Pelagio, que él pensaba que el hombre por sí mismo la puede restaurar, y no es así. Sin embargo, Dios, por su gracia, restaura hasta cierto grado esa imagen en el hombre, para que éste pueda ser capaz de responder a la invitación de Dios a la salvación. Dios le restaura hasta cierto grado esa imagen dañada del hombre, para que el hombre pueda ser capaz de responder. Gloria a Dios. Vamos ahí a Deuteronomio 30, 19 y 20. Deuteronomio, ahí vamos rápidamente. Deuteronomio 30, versículo 19 y 20. ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? Es un deber de nosotros, amén. Si usted no tiene el deseo de leer la Biblia, pídale al Espíritu Santo: Señor, deme ese deseo de leer la Biblia, pero también ayúdame a poder entenderla también y aplicarla. Gloria a Dios. ¿Qué dice allí Deuteronomio 30, 19 y 20, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Lo encontró? A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les hablaba de dar. Gloria a Dios. Ahí está bien claro. Moisés está confrontando al pueblo de Dios, ¿verdad? Y les está diciendo a ellos, ¿verdad? De que
Dios, ¿verdad?, les tiene bendiciones, pero Dios no los va a forzar a tomar esas bendiciones, ¿verdad? Tenían ellos responsabilidad. Entonces dice aquí: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que dejó puesto delante la vida y la muerte. Eso significa que el hombre puede elegir entre la vida y la muerte, amén, cosas opuestas. La bendición y la maldición. La bendición si obedece los mandamientos, según lo que él ahí le estaba dando Moisés al pueblo, y la maldición si desobedece. O sea, son cosas opuestas, amén, y el hombre tiene esa facultad de hacerlo por la gracia de Dios, gloria a Dios. Dice: escoge. Ahí está, el hombre puede escoger, amén, puede elegir. Y el calvinismo enseña que el hombre no puede elegir porque está muy depravado, que no sé qué. El hombre no es que no pueda, sino que no quiere, amén, porque el Señor Jesús así les dijo en varias oportunidades: y no queréis venir a mí para que yo os dé vida. ¿Ha leído usted eso, hermano? Así les dice: y no queréis venir a mí, dice, y en otra oportunidad les dice: y no queréis creer. Le habla de que él no quiere, la persona decide no ¿verdad?, creer, pero no es que no pueda, sino que ellos deciden no querer, amén. O sea, ellos deciden pues rechazar. Entonces aquí dice claramente, ¿verdad?, escoge, dice, que la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, el hombre tiene albedrío libre cuando ha sido habilitado por la gracia de Dios. Josué 24:15, un poquito más adelante, Josué 24:15. Aquí está un discurso de Josué al final casi al final de su vida. Le está hablando también al mismo pueblo de Israel. Josué 24:15, ¿qué dice ahí, mi hermano? Josué está más adelante de Deuteronomio. Josué 24:15, ¿qué dice? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas gracias, mi hermano. Ahí está también bien claro. Josué también estaba dando un discurso al pueblo de Israel, que también es un pueblo elegido de Dios, y les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ahí está, ahí es el hombre decide, amén, escoger a quién va a servir, si a Jehová o a los dioses paganos. Ahí lo dice claro: escogeos hoy. Le está diciendo que hagan una decisión, pues: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice él: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está. Amén. Es el hombre que tiene que decidir, amén. Por eso es que el Señor dice: no podéis servir a dos señores, dice él, ¿verdad? ¿O no lo dice así? No podéis servir a dos señores, porque amaréis al uno y odiaréis al otro. Es decir, o obedeceréis a uno o desobedeceréis a otro. O sea, tiene que hacer una decisión la persona: si sirve a Jehová, si sirve al Señor Jesús, o si se quiere ir tras otros dioses, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que Dios respeta el albedrío libre del hombre, gloria a Dios. Vámonos también allí a Juan 1, 11 y 12. Ahí el Evangelio de Juan, ahí donde iniciamos la lectura. Juan 1, 11 y 12. ¿Qué dice ahí, mi hermano, mi hermana? Muchas gracias, hermano. Ahí está bien claro, mi amado hermano. ¿Quién era lo suyo? Era el pueblo de Israel. Amén. Dice allí el Señor Jesús, ¿verdad? El apóstol Juan hablando, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús vino a hacer. Dice: vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran esos suyos que no le recibieron al Señor Jesús? El pueblo de Israel. De ellos solo un pequeño remanente, porque los apóstoles eran israelitas, amén. Pero el gran resto, la gran cantidad de gente lo rechazaron, pero fue voluntario. No es que Dios los haya programado a ellos así como un robot, ¿verdad? Como enseña el calvinismo, que los haya programado para resistir, ¿verdad? Y que se hayan perdido, ¿verdad? No. Aquí habla de que ellos tuvieron la culpa, ¿verdad? Dice aquí, dice:
A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero viene la bendición en el 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! El que le recibe, ¿cómo le recibe? Por fe, amén. ¿Por fe recibimos al Señor Jesús o no lo recibimos por fe? Amén. Es por fe, mis amados hermanos, así es. Juan 3:36, ahí un poquito más adelante, Juan 6:36. ¿Qué dice Juan 6:36, mi amado hermano, mi amada hermana? Juan 6:36. ¿Qué dice? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ok, Juan 3:36, perdón, ahí, Juan 3:36, así es. Juan 3:36, gloria a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios. Allí la responsabilidad recae en el hombre de dar una respuesta. Y allí lo dice bien claro. El que cree en el Hijo, ¿cuál Hijo? El Hijo de Dios. ¿Quién es ese? El Señor Jesús. Tiene vida eterna, más el que rehúsa creer en el Hijo. En otro dice, ¿el qué? Desobedece. Dice en otra traducción. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, la misma persona se autocondena, pues, si rechaza al Señor Jesús. Entonces es el hombre el que decide, gloria a Dios. Apocalipsis 22:17, para puntualizar este punto, pues, de que sí, el hombre tiene que dar una respuesta. Apocalipsis 22:17, ¿qué dice allí, mi hermano, mi hermana? El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Cuántos quieren ser salvos? Yo ya soy salvo, gloria a Dios. Dice allí el que quiera, amén, gloria a Dios. El Espíritu, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y la esposa, ¿quién es la esposa de la iglesia? El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, hambre de justicia, sed, necesidad de salvación, venga, y el que quiera, ahí está el albedrío del hombre, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación es por gracia, amén. Gloria a Dios. Y está en el hombre, gloria a Dios, el recibirlo. Él dice, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En otras palabras, Dios tiene apertura para todo el que quiera. Amén. Gloria a Dios. O sea, recuerdo yo un testimonio donde un ex satanista llegó a una iglesia a matar al propio pastor. Era un sacerdote, lo que no sabía que el Espíritu Santo ya lo había preparado al pastor. Y tenía 7 ancianos en el altar orando por él y por la iglesia. Y dice que cuando llegó, se llevó una gran sorpresa. Una ancianita que estaba ahí, estaba bien ungida, le dijo, hijo, se le quedó viendo, hijo, entra a la iglesia, le dijo, porque hoy Dios va a cambiar tu vida, entra a la iglesia. Y entró. Y cuando entró, ¿verdad? Y él quiso hacer algo contra el pastor, dice que vio que había, el pastor tenía 7 ángeles que lo rodearon, uno a la derecha, sacó una gran espada de fuego, encendida en fuego, con 5 perlas. Otro ángel sacó otra gran espada de fuego con 5 perlas. Eran 7 ángeles, y los otros 5 ángeles rodearon al pastor así, con una coraza de fuego, un muro de fuego, y él no pudo hacer nada. Lo interesante es que el pastor lo llevó, ¿verdad? Los demonios le decían que hablara cosas para matarlo, pero él no pudo. Una gran bofetada en la boca le dio y no pudo hablar nada. Bueno, estando en la oficina del pastor, dice que el pastor, como él ya sabía el problema, le dijo, Natanael Abreu, ¿quiere ser salvo? Dice que le dijo él, ¿va? Y él, como el Espíritu Santo ya lo había trabajado, ¿verdad? Empezó, ¿verdad?, a recapacitar que sí necesitaba. Y dice que le dijo, hizo una oración para reprender los demonios, atarlos y echarlos fuera del pastor, ¿verdad? Y luego le dice, Natanael Abreu, ¿quiere ser libre? Estaba apelando al albedrío libre del hombre. Dice que él empezó a rodársele una lágrima así por un ojo. Y al ratito reacciona y le dice, sí quiero, le dice, ayúdame por favor. O sea, el Espíritu Santo estaba allá trabajándolo y empezó a llorar, pero el hombre tuvo que dar una respuesta. Y ahí el pastor llamó a los 7 ahí ancianos para que oraran, reprendieran a los demonios. Andaba con legiones, dice él.
Dice que tardaron 6 horas y media en liberarlo al pobrecito de esos demonios que lo andaban. Pero él fue salvo porque él dijo, sí quiero ser salvo. Es el albedrío libre del hombre. Amén. Gloria a Dios. Es una gran bendición. Por ahí está un testimonio bastante tremendo. Eso lo resumo para enfatizar que está en el hombre el recibir la salvación. Gloria sea al Señor. Bien. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, estaba con 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estaban 2, pero de los 2 solo uno reconoció al Señor Jesús, y solo uno, ¿verdad?, se arrepiente y cree en Él. Y prácticamente el Señor vio lo que estaba Él en su corazón, ¿verdad? Y le pidió el perdón al Señor, y uno fue salvo. Pero el otro, estando a punto de morir físicamente y a punto de caer al infierno, ir a la perdición eterna, injurió a nuestro Señor. O sea, él decidió pues injuriarlo. Entonces, uno fue salvo porque tomó la decisión de ser salvo, y otro fue condenado porque tomó la decisión él propio de condenarse. Y ahí ilustramos nosotros eso, pues que el hombre tiene la facultad de decidir con su propia voluntad ser salvo o no ser salvo. Gloria sea al Señor. Muy bien. Punto número 3, porque vamos avanzando en la hora. La soberanía divina y el albedrío humano son compatibles. ¿Qué es eso de compatible? Compatible significa que es coincidente, compaginable, armonizable, concordante. O sea, que los dos concurren en forma paralela en salvación. Ve ahí en la cita que tenemos ahí, en la primera que tomamos, Juan 6:40, ¿qué dice? Juan 6:40, ahí está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre obrando en la salvación. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Ahí está, obrando las dos voluntades. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién había enviado al Señor Jesús? El Padre Celestial. Amén. Padre, ya el Padre Jehová. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahí está la voluntad del hombre. Y yo, dice el Señor Jesús, lo resucitaré en el último día. Gloria sea al Señor. Bien, la gracia de Dios no actúa enteramente sola en la conversión ni en la perseverancia y la salvación, como enseña el sistema calvinista. No, sino que la gracia de Dios actúa en paralelo. Actúa en paralelo con el albedrío humano, tanto en la conversión como en la perseverancia de la salvación. En otras palabras, Dios en su soberanía, por su gracia, da la iniciativa en la salvación, pero la salvación depende de la respuesta del hombre, la decisión del albedrío libre. Una vez que el agente humano ha recibido la luz y la gracia cooperativa que se dan en común a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser salvos, siempre y cuando, ¿verdad?, tenga esa oportunidad de que se le presente el mensaje de salvación. Para ilustrarles, sabe que aquí en Estados Unidos, voy a usar la analogía, ¿verdad?, del cambio de un cheque al portador. Por ejemplo, un hombre millonario, pues, le regala a usted un cheque de regalo. Quiere que le pongamos una cifra. El cheque, ¿verdad? No le vamos a poner cifra, pero no va a decir que estamos predicando el evangelio de la prosperidad. Gloria al Señor. Dejémoslo ahí. Si alguien a usted le da un cheque de regalo, aquí en los Estados Unidos de América tenemos que firmar el respaldo del cheque para cobrarlo o cambiarlo, ¿verdad? Que así es lo que le llaman ahí el endoso. Pues tiene que usted firmarlo para que se lo cambie ahí el cajero, o bien si usted lo pone en su cuenta. Pues si llevamos el cheque al banco para cobrarlo, cambiarlo, tenemos que firmarlo en el respaldo. Los eruditos arminianos y también los wesleyanos creen que eso es lo que el ser humano debe hacer para ser salvo. O sea, Dios le da ese regalo, ¿verdad? Ese cheque de regalo, es la salvación, la vida eterna. Estamos haciendo una analogía. Pero el hombre lo tiene que firmar, o sea, él tiene que decir sí, gloria a Dios. La salvación es un regalo gratuito de Dios, pero el hombre o la mujer debe firmar el respaldo del cheque, lo cual no es una buena obra, ni algo meritorio, no es algo que podamos gloriarnos, sino que es algo que debemos hacer para recibir el regalo de Dios, la salvación y la vida eterna, como dice aquí el Señor Jesús. Amén. El que crea tenga vida eterna, dice el Señor Jesús. Gloria a Dios.
Muy bien. La salvación es completamente una obra y un don de la gracia de Dios. El ser humano no puede reclamar ningún mérito de ninguna manera. Sin embargo, sí puede, con el asentimiento de su voluntad, cooperar con Dios en el proceso de salvación, aunque sea con decirle, como dijo Pedro al Señor. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, sálvame. ¿O no le dijo eso? Cuando se estaba hundiendo allá abajo. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Llegar al rescate. Amén. Gloria a Dios. Sí lo acepto, Señor Jesús. Sí creo en usted, Señor Jesús. Sí me arrepiento de mis pecados. Sí lo obedezco, Señor Jesús. Gloria sea al Señor. En otras palabras, el Señor quiere que lo amemos voluntariamente. Ahí está el punto. ¿Por qué cree que usted ve que el Señor a veces reprende a la iglesia, o a una iglesia allá en Éfeso, en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, le dice, pues sí, yo veo que tú obras, dice, yo veo que tú haces buenas obras. Mira, tú has trabajado mucho, ¿verdad? Y todo eso. Él no le reclama eso, pero él dice, yo tengo algo contra ti. ¿Qué le dice a esa iglesia, hermano? Dice, has dejado tu primer amor. En otras palabras, tú ya no haces esa obra por amor a mí, no lo haces voluntariamente, probablemente lo haces por obligación, probablemente lo haces porque alguien te lo dijo, o sea, pero no lo haces por agradarme a mí, no lo haces porque realmente me amas a mí, ¿verdad? No es de tu propia voluntad, no es de tu propio albedrío libre, has descuidado tu primer amor. Y le dice, arrepiéntete. Eso es lo interesante. Entonces, ese es el punto, mis amados hermanos, que Dios desea que nosotros lo amemos a Él, pero libremente, porque el amor, para ser verdadero, tiene que ser libre, o no es libre, amados hermanos. Tiene que ser libre. Cuando usted andaba por ahí romantizando a su señora, ¿verdad, hermano, que está casado, pues usted trataba de ver que la hermana, pues sí, le dijera sí, pero voluntariamente. O le fue a usted a poner allí una ametralladora, decime sí que sí, o un revólver, ¿verdad? Que no lo forzó, tenía que, ¿verdad?, romantizarlo. Entonces, nosotros tenemos que amar al Señor libremente, y el albedrío libre, en eso está, que el Señor quiere una respuesta de amor libre, amén. Que la persona no venga fácticamente, obligadamente, no, porque ahí no hay amor verdadero. Por eso es que el mandamiento que el Señor da es que amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, ahí está, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí está eso del albedrío libre. Para que el amor sea sincero, sea verdadero, tiene que haber libertad, amén. Y la Biblia está llena también de responsabilidad del hombre. Para que haya responsabilidad tiene que haber libertad. Si el hombre no tiene albedrío libre, no puede decidir, tampoco no puede ser responsable de nada. Y por eso es que Dios juzga al hombre, amén. Por eso están los juicios de Dios. Porque Dios hace responsable al hombre de sus actos, de sus decisiones. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados hermanos, estamos concluyendo ya este mensaje, ¿verdad? Espero que hayamos comprendido, donde el Señor Jesús, ¿verdad?, el Padre Celestial, ¿verdad?, el Padre Yahvé, el Espíritu Santo, nos dispensan una salvación por gracia. Pero esa gracia tiene que ser correspondida, amén. Él nos ama, pero es un amor comunicativo. Y también es un amor que debe ser recíproco. El hombre tiene que dar una respuesta. Gloria a Dios. ¿Cuántos han dado una respuesta al Señor Jesús? ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesús? Usted dio una respuesta libre. No creo que el hermano pastor o el evangelista le haya dicho a la fuerza, mira aquí, si no te arrepientes, pues te vamos a llevar. Y no lo coaccionó en nada. Fue libre. ¿Y quién lo hizo libre? El Espíritu Santo. Lo tocó. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados hermanos, nosotros dependemos y exaltamos la gracia de Dios como la única fuente de la salvación, pero al mismo tiempo recalcamos el albedrío libre del hombre, porque así lo enseña la Biblia, o la responsabilidad humana, gloria a Dios. Y hay que tener ese balance, gloria a Dios, para que no se distorsione la doctrina bíblica del Señor Jesús, porque por eso es que hay muchos que andan perdidos. Porque imagínense ustedes, si a alguien se le enseña de que ya salvo puede seguir viviendo en rebelión contra Dios, ya salvo puede seguir pecando, la mente carnal rapidita, qué bonito está eso, ¿verdad? Salvo siempre salvo, entonces me voy a los bailes y que no sé qué, me voy a las cantinas. Podría decir alguien, ¿verdad?, que va a las cantinas, que vaya a los estadios, que va a gritar, que va a pelear, etc. Va a andar haciendo un solo locura. Ese es diabólico, porque sabe que el enemigo
Él lucha contra nosotros para cuando estamos en santidad, hacernos volver atrás, o no lucha Él para eso. ¿Cómo no? Lucha. Entonces el Señor nos liberta, y es una libertad completa, amén, para no estar atado al pecado y estar siempre en el propósito de Dios. Gloria sea al Señor. Así que, mis amados hermanos, usted no se canse de invitar a su amigo o a su amiga. No se canse de invitar hasta aquel que le puede tirar el tratado, la invitación. Por ahí andamos empezando a entregar los tratados. Vamos a ponernos de acuerdo con mi hermano Irving a ir a repartir ahí los trataditos. Que el Señor va a hacer la obra, amén. El Señor va a hacer la obra. Y Él nos ha ordenado ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad que así lo ha dicho? Imagínense que esas personas que le han sido daño a la iglesia, ese ex sacerdote satánico había destruido iglesias completas, no crea que no. Y hasta ese el Señor tuvo misericordia de rescatarlo, a esa pobre criatura. Gloria a Dios. Así es que todos tienen la oportunidad de ser salvos. El Señor Jesús ama a todos, el Padre Celestial ama a todos. El Espíritu Santo pues les ayuda a que respondan, gloria a Dios. Así es que sigamos en esa bendición. Ahora vamos a hacer una invitación al amigo o a la amiga que pueda ver este mensaje, ¿verdad? Y que si el Señor Jesús ha tocado su corazón, Él le invita. El Señor le dice, sea así: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Usted tiene un problema que se llama pecado. O sea, esas cosas que a usted no lo dejan ser libre, eso es pecado. No lo dejan ser libre para servir, no lo dejan libre para amar, no lo dejan libre para adorar a Dios, etcétera. Ese es pecado. Pero el Señor le dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. También Él dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Así que el Señor Jesús lo invita al amigo, a la amiga, aún al hermano que se ha quedado allí debilitado. El Señor le dice que todavía tiene oportunidad, que no se quede, que se levante, que Él tiene poder para levantarlo. Pero usted tiene que dar respuesta también a Él. Tiene que decir, como dijo el apóstol Pedro, Señor, sálvame, y Él lo va a salvar. Gloria a Dios. ¿Qué es creer? Es confiar en el Señor Jesús. No confiar en méritos, no confiar en religiones, nada. Confiar en el Señor Jesús, porque la religión no salva, el ritualismo no salva, nada de eso. Lo que salva es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que, si usted quiere aceptar al Señor Jesús, solo diga estas palabras. Diga así: Señor Jesús, yo creo que usted es el Hijo de Dios, que vino a la tierra como un ser humano y que murió en la cruz del Calvario. Creo que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Y yo creo que usted ahora también me invita a mí a darme salvación. Así que yo lo acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados. Perdóneme, Señor. Gracias le doy por salvar mi alma el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esa oración, aunque sea breve, sencilla, pero de corazón, la palabra del Señor, el mismo Señor dice, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Así es que ha experimentado la salvación, el Espíritu Santo ha entrado en su vida, pero continúe en esa fe. O sea, su fe tiene que estar siempre viva. Persevere en esa fe. Órele al Señor Jesús, pues busque una iglesia evangélica, busque una Biblia, léala pues, y entonces, y el Espíritu Santo le va a guiar a una iglesia que pues, donde se pueda congregar y pueda estar fuerte en esa fe, y esperando la venida del Señor, que está pronta para venir. Gloria sea al Señor. Así es que hacemos esa invitación. Gloria a Dios. Hay una hermana. Para allí, por favor. Gloria sea al Señor.